Hola a todos, una vez más sean bienvenidos al curso de análisis de datos con Python. En esta sesión aprenderemos a crear histogramas a partir de nuestros datos. Para esto, primero vamos a importar la biblioteca de matplotlib.pyplot con el alias plt. Importamos la biblioteca de pandas. Vamos a ejecutar este comando %matplotlib inline para visualizar nuestros datos dentro del Jupyter Notebook. Ok, vamos a definir la variable location que contendrá la ruta de nuestra base de datos. En este caso, vamos a importar primero nuestra base de datos a Google Colab. Nos vamos a la sección de archivos. Vamos a buscar nuestro archivo dentro de nuestro ordenador. Buscamos nuestra base de datos greatdata.csv. Esperamos a que cargue. Hecho esto, cerramos la sección de archivos. Vamos a crear nuestro data frame con nuestra base de datos que acabamos de cargar, utilizando la función readcsv de pandas. Como parámetro introducimos la ruta donde se encuentra nuestro csv. Y finalmente, con la función hit de pandas, vamos a visualizar las 5 primeras filas de nuestro data frame. Ejecutamos esta celda de código. Como vemos, ya tenemos cargada nuestra base de datos que vamos a utilizar. Para crear un histograma, simplemente podemos utilizar la función hist de histograma en nuestro data frame. Ejecutamos esta celda de código. Como vemos, se acaba de crear 4 histogramas, en este caso, uno por cada variable numérica que ha encontrado la función dentro de nuestra base de datos, en este caso la columna edad, ejercicio, horas y calificaciones, grade. Ok. Ahora, si nosotros quisiéramos graficar únicamente una de estas columnas, por ejemplo, la columna de horas, podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a utilizar nuevamente la función hist de histograma y vamos a definir como parámetro column la columna de horas. Ejecutamos esta celda de código y ya tenemos nuestro histograma únicamente de la columna de horas. Ahora, además de hacer esto, nosotros podemos categorizar este histograma que pertenece a la columna horas por, en este caso, la columna género, por ejemplo. Para ello vamos a añadir dentro de nuestra función de histograma, el parámetro by. Vamos a indicarle que lo agrupe por la columna género. Ejecutamos esta celda de código. Como vemos, ya tenemos nuestro gráfico de histograma por categorías. En este caso se está visualizando la columna horas de estudio del género femenino y del género masculino. Ahora, nosotros sabemos que los gráficos de histograma son muy útiles para poder visualizar el tipo de distribución que tiene nuestros datos. Para ello, podemos crear un gráfico personalizado que nos permita visualizar de una forma más agradable el histograma. Para ello nos vamos a apoyar de otras dos bibliotecas muy importantes. Primero, vamos a importar la biblioteca de NumPy. Ok. En segundo lugar, vamos a importar la función norm de la biblioteca scipy.stats. Ok.
Lo que vamos a hacer en primer lugar es obtener el- la media y la desviación estándar de de nuestros datos. En este caso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a definir la media como mu y sigma como la desviación estándar. En este caso, para calcular la media utilizamos la función min de NumPy. ¿Ok? Y para calcular la desviación estándar, utilizamos la función std de NumPy. Como parámetro ingresamos nuestra columna objetivo, que vendría a ser las horas de estudio. Para crear el histograma utilizamos la función ist de matplotlib. Como parámetro ingresamos las horas de estudio. Asimismo, vamos a definir el parámetro bins, que vendría a ser el número de columnas que queremos visualizar dentro de nuestro histograma. En este caso vamos a definirlo como 20. Vamos a definir el parámetro density como true. Este parámetro lo que hace es normalizar nuestros datos de tal forma que el área total del histograma sea igual a 1. Vamos a definir el parámetro color para setear el color del histograma, en este caso de color azul. Vamos a definir el parámetro hcolor de color negro. En este caso es el color de el borde de las columnas del histograma para poder visualizarlo mejor. Y vamos a definir la transparencia de las barras, en este caso 0.7. Si es 0 es totalmente transparente. Ok. Enseguida vamos a, mm, almacenar en dos variables xmin y xmax los límites de eh, los datos que tenemos, los valores máximos y mínimos. En este caso, para ello utilizamos xlim de la función xlim de matplotlib. Ok, enseguida en la variable x vamos a almacenar un array un array de 100 puntos, ¿ok? 100 puntos igualmente espaciados entre los límites mínimo y máximo de el eje X de nuestro histograma. Esto lo vamos a utilizar para graficar la curva, ¿ok? Enseguida vamos a definir la variable p, que contendrá el cálculo de la función de densidad de probabilidad de la distribución normal para cada uno de los valores en el eje X, ¿ok? Utilizando la media y la desviación estándar. Esto lo hacemos utilizando la función PDF de el SciPy, ¿ok? Enseguida vamos a superponer la curva de distribución normal que acabamos de crear sobre nuestro histograma. Para ello, sobre el gráfico que ya creamos en la parte superior, utilizando la función plt.plot, vamos a 1 poner como parámetros el, eh, la variable x que acabamos de crear, que serán los puntos de los 100 puntos que tenemos entre los límites máximo y mínimo de nuestros datos del eje X. ¿Ok? Vamos a introducir como parámetro el cálculo de la función de densidad. Vamos a definir el ancho de la línea de color del número 2 y vamos a definir el color de la línea de color rojo. Finalmente vamos a añadir las etiquetas del eje X con XLabel, la etiqueta del eje Y y el título de
nuestro histograma. Ejecutamos esta celda de código y ya tenemos nuestro histograma creado. En este caso, como podemos ver, la densidad de nuestro histograma está entre 0 y 1 porque nosotros hemos normalizado nuestros datos, ¿ok? El área total de las barras va a sumar 1. Y como podemos ver dentro de esta gráfica, los datos, por la cantidad de datos que estamos utilizando, tienden a tener una distribución normal, ¿no? Aunque vemos que tiene un poco de cola hacia la izquierda. Bien, espero que esta sesión haya sido de su agrado. Los espero en la siguiente sección. Muchos éxitos a todos.